Un sensor inductivo es un dispositivo electrónico que puede detectar objetos metálicos ferrosos a una distancia determinada sin contacto físico. Algunos sensores inductivos también pueden detectar objetos de metales no ferrosos como latón, aluminio y cobre. Aunque el rango o distancia de detección de un sensor inductivo en objetos de material no ferroso disminuye. La distancia de detección según el material del objeto se puede encontrar en la hoja de datos del sensor. Aunque, esta distancia no es más de 80 milímetros. Las 4 partes externas principales de un sensor inductivo son la cara del sensor, el cuerpo del sensor, la luz indicadora y los cables conectores. Dentro del cuerpo del sensor es donde se encuentra el circuito que hace que el sensor funcione. En él, encontramos una bobina, un oscilador, el circuito disparador y circuito de salida. El oscilador de corriente permite que la bobina genere un campo electromagnético. De esta manera, cuando el objeto metálico entra en el campo electromagnético, una corriente de inducción o corriente de Foucault fluye en el objeto metálico debido a la inducción electromagnética. A medida que el objeto se acerca al sensor, aumenta el flujo de corriente de inducción, lo que hace que aumente la carga en el circuito de oscilación. Entonces, la oscilación se atenúa o se detiene. El sensor detecta este cambio en el estado de oscilación con el circuito de detección de amplitud y emite una señal de detección. De esa forma funciona al detectar la tapa metálica del envase en el proceso que se mostró anteriormente. Al elegir un sensor, debemos tener en cuenta la histéresis. Pero, ¿qué es? Cuando el objeto metálico se acerca al sensor, llega hasta un punto donde es detectado y el sensor envía una señal de activación. Ahora, cuando el objeto se aleja, el sensor seguirá detectándolo hasta una cierta distancia, que llamaremos distancia de desactivación o conmutación al alejarse. Entonces, el intervalo entre estos dos puntos se le conoce como histéresis, el cual debemos tener en cuenta al momento de colocar el sensor y el objeto a detectar. La histéresis es importante porque evita el rebote entre los estados de funcionamiento del sensor. Los sensores inductivos están disponibles en muchas configuraciones diferentes. Pueden ser blindado o no blindado. Un sensor es blindado si es que su bobina que se encuentra en la parte interior tiene un blindaje metálico. Aquí podemos apreciar la configuración interna del sensor en un corte transversal. Este blindaje es de forma cilíndrica y cubre todo el contorno de la bobina del sensor. De esta manera, la detección del objeto está limitado solo al frente del sensor. Mientras que, un sensor no blindado, tiene una cara sobresalida, y en su interior, la bobina no cuenta con blindaje metálico en el contorno. Por lo que tiene un área de sensado mucho mayor. La instalación de los sensores puede ser enrasado, si es que es un sensor blindado. Para este caso, la cara del sensor va al ras de la estructura metálica donde es instalado, ya que la estructura metálica no afecta su funcionamiento. Mientras que, si el sensor es no blindado, su instalación necesariamente tiene que ser no enrasado, es decir, que la cara activa del sensor va afuera y su funcionamiento no se vea afectado por la estructura metálica que lo sostiene. También hay otras configuraciones. Un sensor puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Si un objeto metálico se acerca al sensor normalmente abierto, este detecta el objeto y cierra su contacto, enviando una señal de nivel alto a su salida. Si un objeto metálico se acerca al sensor normalmente cerrado, este detecta el objeto y abre su contacto, enviando una señal de nivel bajo a su salida. Otra configuración en los sensores es que sea NPN o PNP. Para este caso estoy considerando sensores que se alimentan con un voltaje de corriente directa, pero también los hay de corriente alterna. Por lo general, traen 3 cables. El cable color marrón se conecta a la alimentación positiva, el cable color azul o celeste se conecta a 0 voltios o alimentación negativa, y el cable negro es por donde obtenemos la señal del sensor, el cual se conecta a la carga, que puede ser un relé, un PLC o cualquier otro controlador.